Amados hermanos, muy buenos días. Qué bueno nuevamente estar alrededor de la palabra de nuestro Dios y en este día poder también estudiar las Escrituras. Nosotros entendemos y sabemos por las Escrituras que toda la palabra es inspirada por Dios y que esta es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, con un fin de que nosotros seamos aptos para que todo lo que Dios nos ordene hacer, lo podamos hacer con esa capacidad la cual el Señor nos da a través de su palabra. Por eso, hermanos, en el día de hoy estamos estudiando el catecismo, o todos estos domingos hemos estudiado el catecismo de Heidelberg, doctrinas muy importantes, y hemos visto a lo largo de estos domingos sobre el tema de los sacramentos. Ahora, todo esto tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con la obra de Cristo, con el Rey de este reino. Entonces, así, hermanos, vamos a estar dando inicio a nuestra clase dominical, la pregunta 83, que nos corresponde en el día de hoy del Catecismo de Heidelberg. Ya van viendo las diapositivas en el... Muy bien, entonces, mis hermanos, la pregunta 83 es un tema muy importante porque es algo que en las Escrituras se habla y se enseña, y es sobre las llaves del reino de los cielos. Entonces la pregunta 83 dice: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Esa es la pregunta que hoy vamos a estar desarrollando, y hoy vamos a estar aprendiendo qué son las llaves del reino de los cielos. Ahí en la diapositiva pueden ver un hermano que pueda leer la respuesta fuertemente, respondiendo a esta pregunta. La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Muy bien, entonces ya vamos a estar respondiendo y vemos dos cosas muy importantes. Cuando yo pregunto qué son las llaves del reino de los cielos, o cuando vamos a las Escrituras y leemos de que hablan las llaves del reino de los cielos, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahí hay dos cosas muy importantes. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Para memorizarlas y aprenderlas, ¿qué son? Primero, ¿qué es? La predicación del Santo Evangelio. ¿Y cuál más? Y la disciplina eclesiástica. Entonces, cuando nosotros escuchemos, leamos o nos hablen de las llaves del reino de los cielos, entonces ya tiene en nuestra memoria que son ¿qué? El Evangelio y La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiásticas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Qué pena repetirlas, pero vamos a grabarnos esto porque es muy importante. Entonces, ¿cuáles son? ¿O qué son? predicación del Evangelio y disciplina eclesiástica. Muy bien, la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, las cuales estas abren el cielo a los fieles, pero también hay algo que es importante. La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica cierra el reino de los cielos a los infieles. Tengan eso muy en cuenta, muy importante. Entonces ya vamos a ver cosas muy puntuales con respecto a lo que enseña las Escrituras. En la segunda diapositiva, entonces vamos a ver ahí un cuadrito. ¿Sí lo están viendo, cierto? Hay 4 eventos. ¿Cuáles son esos 4 eventos? Estos eventos son eventos de la historia de la redención. O sea, de la historia de la redención. ¿Cuál sería el primer evento? La creación. ¿Cuál sería el otro? La caída. ¿Y cuál sigue? ¿Sí? El cielo. Muy bien. Pero ahí hay dos
columnas, las cuales están ya desarrolladas. Entonces, en la creación, ¿qué es muy importante en este tema, mis amados hermanos, con respecto a lo que estamos aprendiendo en el día de hoy? Y es tener en cuenta que cuando en este evento de la creación, Dios da origen a todas las cosas. ¿Qué da origen, mis amados hermanos? El origen de todo. De todas las cosas, ¿sí? ¿Qué da origen, hermanos? Muy bien. Espero que estén aquí presente, atención a esta clase porque es tan importante para así comprender las razones por las cuales nosotros hoy tenemos que estar bien convencidos de la importancia de las llaves del reino. ¿Qué son qué? La predicación del Evangelio ¿Sí? y Y la disciplina eclesiástica. Muy bien. Tengan eso muy presente y tengan eso ahí en sus memorias para estar desarrollando esta clase. Entonces, cuando nosotros vemos en el evento de la creación que Dios da origen a todas las cosas, también crea Dios ¿qué? ¿Adán? Fluye más. Los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Qué más? Su pueblo. Y hay un pueblo. Mire que acá hay un origen importante y es también de su pueblo. Porque Adán, ¿qué significa? Ya lo hemos visto. ¿Qué significa Adán? No. primero Humanidad. Sí, humanidad. Muy bien, entonces, cuando vemos en este evento de la creación, Dios da origen de todas las cosas, pero también es el inicio de la humanidad, pero también de su pueblo. Por esa razón, entonces, hay el segundo evento, ¿cuál vemos nosotros? Ahí en pantalla, en las diapositivas. segundo evento caída. La caída. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? En esos momentos de la caída, en ese evento, sucede que por causa de la desobediencia del hombre, hay una separación o la desvinculación del hombre con Dios, separados de Dios a causa de desobedecer. Por lo tanto, en ese momento, en ese evento, suceden estas cosas: la separación del hombre con Dios por causa de la caída del hombre. Pero también hay algo importante: la tierra y los cielos, o los cielos y la tierra, a causa de la desobediencia del hombre, es maldita. Y importante aquí, ya no hay un pueblo de Dios, sino ya hay otro pueblo que está bajo las tinieblas o bajo el reino de las tinieblas. Así que hasta aquí en este momento tengan en cuenta eso, mis amados hermanos, para tener el desarrollo de esta clase. Porque aquí es donde vamos a entender por qué es tan importante las llaves del reino. ¿Qué son qué? La predicación del Santo Evangelio. ¿Sí? Muy bien. ¿Las razones por qué? Porque en este evento de la caída, todos fueron destituidos de la gloria de Dios y están bajo el reino de las tinieblas. Así que aquí, cuando vemos en esta historia, en la historia de la redención, no hay ninguno que esté en el reino de los cielos, porque están todos bajo las tinieblas o bajo el poder de las tinieblas, como nosotros lo conocemos. O sea, no hay un pueblo de Dios aquí, sino hay un pueblo distinto, diferente al que Dios desde el inicio Él creó. Muy bien, hermanos, así continuamos con la clase, con la siguiente diapositiva. ¿Qué vemos ahí en la siguiente diapositiva? Un hermano fuertemente que pueda leer. Hay un texto de Mateo 16:19. ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias, mi hermano. Muy bien, esto es importante, este versículo, porque aquí es donde hace mención de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy y desarrollando la pregunta:
que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos, hermanos? ¿Sí? Muy bien, tenga eso en cuenta. Entonces, cuando el versículo está hablando de aquí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es que estamos entendiendo que en ese momento el Señor Jesucristo, que estaba hablando con Pedro, cuando vayan a ir a la cita, al texto, entonces le dice el Señor Jesucristo, a ti te daré las llaves del reino. O sea, te voy a dar el poder de la predicación del evangelio, si lo estamos traduciendo para que lo podamos entender, y la disciplina eclesiástica. En este texto, entonces, aquí vemos que cuando leamos este versículo, entendamos que son las llaves del reino de los cielos, en primera instancia. Esto es muy importante para poder tener comprensión e interpretación de la lectura bíblica que estamos haciendo, y en especial en Mateo capítulo 16, versículo 19. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a estar viendo, hermanos, el significado de las llaves. O sea, el significado de qué, hermanos? De la predicación del Santo Evangelio, ¿y de qué? Muy bien, eso es lo que vamos a estar nosotros desarrollando en este momento, en esa diapositiva. Entonces, hay tres énfasis que vamos a estar viendo sobre el significado de las llaves. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Entienden, comprenden qué es el significado de lo que refiere en el texto bíblico en Mateo capítulo 16, versículo 19 con respecto a las llaves del reino de los cielos? ¿Qué son? Vamos todos, hermanos, ¿qué son? Muy bien, esto es muy importante y ese es mi propósito en el día de hoy, hermanos, que hoy nos llevemos grabados en nuestro corazón, en nuestras mentes, qué significa o qué son las llaves del reino de los cielos. Ahora vamos a ver lo que significa. Entonces, hay un punto importante ahí. ¿Cuál sería? Un hermano que pueda leer con respecto al significado de las llaves del reino de los cielos. Es que nos queda grabado cuando yo leo. Bueno, vale, muy bien. Sí, señor. Sino para tener un hermano. No lean mucho. Ok. ¿Qué pueden leer ahí? En la primera. En la primera columna y primera fila. Leemos todo el... No, la primera, ¿sí? Una columna. Autoridad para abrir y cerrar el reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué es eso? Las llaves representan el poder de nuestro Señor Jesús a través de la palabra de Dios y la disciplina, para permitir que los elegidos entren al reino de los cielos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. La iglesia recibe esta autoridad y poder. Muy bien. En esto es importante el significado de las llaves del reino de los cielos. Una palabra muy importante que está ahí. ¿Cuál sería? Ahí están, ahí están. Entonces, hemos leído, voy a leer. El énfasis que vamos a hacer del significado de las llaves del reino de los cielos es autoridad para abrir y cerrar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es? Significa. Ahí está. Autoridad. Muy bien, esto es importante. Autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las llaves representan el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿de dónde viene ese poder, esa autoridad? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene, amados hermanos, esa autoridad? De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Esto es importante que estemos aquí pendientes y presentes en la clase. Porque a través de la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Según el tema que estamos viendo. Las llaves. Las llaves del reino. Entonces, la predicación del evangelio, pues tiene que ver con la palabra de Dios. Y la disciplina para permitir que los elegidos entren al reino de los cielos. Voy a explicar aquí, hermanos. Vimos en las diapositivas anteriores
que qué pasó en el evento de la caída del hombre. Muy bien, separados de Dios, ¿cierto? ¿A causa de qué? De nuestros pecados. Romanos capítulo 3 habla de que somos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados fuimos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, mi pregunta aquí voy a hacerla. ¿Qué debemos hacer? Porque dentro de estos que están bajo las tinieblas, que están destituidos de la gloria de Dios, hay elegidos de Dios. ¿Entienden lo que acabo de decir? O sea, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dentro de esos que están destituidos de la gloria de Dios, Dios ya eligió un remanente a personas para que estén en su reino. Y mi pregunta es esta, mis amados hermanos, con lo que ya hemos visto en el día de hoy. ¿Qué se debe de hacer para que estos que están dentro del reino de las tinieblas salgan de ahí y entren al reino de los cielos? ¿Quiénes son los que tienen que hacer? ¿Los que están dentro del reino de Dios o los que están en el reino de las tinieblas? No, los que están en el reino de Dios, ¿qué deben de hacer? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Bueno, ellos fueron, sí, porque ellos fueron sacados por Dios mismo. Dentro del reino de las tinieblas. Claro, dentro del reino de las... Pues Dios les predica, sí, según en Génesis. Les predica las Y los disciplina. Ahora, listo, fueron sacados Adán y Eva. Qué gracias, mi pastor, para llevar el hilo de la idea. Es que lo que pasa es que los que están dentro del reino de las tinieblas están bajo el poder de Satanás, muertos, esclavos y enemigos. Ellos no pueden liberarse solos. Sí, Señor. Por eso Dios busca a Adán y a Eva, porque ellos están en ese reino, les predica, los trae con su voz, los trae con su palabra, pero a su vez también los disciplina. Sí, Señor. Son dos cosas fundamentales que pasan en Génesis capítulo 3. Muy bien, gracias, mi pastor. Entonces, esa a la pregunta entonces, ¿qué usó Dios para sacar a Adán y a Eva para tener como la idea de poderlo sacar del reino de las tinieblas? Su voz, su autoridad. Viendo la clase, ¿cierto? Las llaves del reino. ¿Qué Dios hizo? Predicarles, ¿cierto? ¿Y qué más hizo? Y los disciplina. Hermanos, esto es importante, porque de ahí en adelante Adán y Eva hacen ese trabajo. ¿Ellos qué usan? Para poder sacar a todos aquellos que ya empiezan están destituidos de la gloria de Dios, que están bajo el poder de las tinieblas. Pero ya Adán y Eva, como fueron sacados por Dios, por medio de su palabra, por medio de su predicación y por medio de su disciplina, este ejercicio que Dios les otorga a ellos, ¿qué hacen también? Usan el poder de Dios. Usan el poder de Dios. Hermanos, ¿El poder de Dios? Muy bien. gracias. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros hoy en día no predicamos el evangelio? ¿Qué sucede? Cuéntame. ¿Qué sucede? Dime. ¿Qué sucede si yo no predico? No. ¿Qué sucede? Las llaves del reino son para sacar de los que están dentro de las tinieblas, dentro del reino de las tinieblas, y entren al reino de Cristo. Pero ¿qué sucede si yo no predico? O sea, si yo no hago uso de las llaves del reino, ¿qué sucedería? Pues algunas personas no entrarían, No entrarían, ¿por qué? porque no se le están compartiendo las llaves. Porque no se le está predicando, ¿cierto? Ahora, esto es importante, hermanos. Hoy tenemos que ser razonables, tenemos que pensar qué es lo que está pasando con nosotros cuando no predicamos. O sea, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros tenemos estos conceptos claros. Sabemos hoy y vamos a salir
ya entendiendo que las llaves del reino de los cielos, ¿qué son? Hermanos, ¿qué son? predicación del Evangelio y disciplina eclesiástica. Muy bien. Y si no hacemos uso de esas llaves, ¿qué sucede? Porque hay personas que Dios ya eligió de antes de la fundación del mundo, pero están bajo el poder de las tinieblas. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Predicarles. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que predicarles? Porque están bajo el poder de las tinieblas. Claro, porque son las llaves para que estas personas, al escuchar el Evangelio, llegue la fe. ¿La fe viene por qué, hermanos? Por el oír, ¿El oír qué? por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Si nosotros no predicamos, hermanos, Las burras hablarán y las piedras también. Es- la palabra. sí, Señor, es nuestro trabajo. ¿Qué dice en la segunda columna, mis amados hermanos? ¿Quedó claro esto? En primer ítem nosotros sabemos qué significan las llaves del reino. Es la autoridad que Dios otorga a la iglesia. ¿Qué dice en la segunda? Revelación de la verdad. La revelación de la verdad. Esto es algo muy importante. Hermanos, cuando ustedes escucharon la palabra de Dios por alguien o de alguna manera, ¿era algo que ya conocían o no? ¿Sabían que necesitaban de Cristo porque estaban dentro de las tinieblas, dentro del reino de las tinieblas? ¿O no sabían eso? Entonces, el significado de las llaves del reino, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? ¿Y qué más? Y la disciplina eclesiástica. Nuevamente, qué son las llaves del reino? Todos, hermanos, todos. La predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica. Muy bien. ¿Por qué yo estoy repitiendo estas cosas? Eclesiástica. Eclesiástica. Es autodisciplina. Ni es disciplina de afuera, es eclesiástica. Gracias, mi pastor, por la aclaración. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos, hermanos? La predicación del Evangelio y la disciplina. Eclesiástica. Muy bien, entonces la revelación de la verdad, ¿qué dice ahí? Un hermano que pueda leer fuertemente. La iglesia usa las llaves para desatar el poder de Dios. ¿Sí? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que da la fe en Jesús y la recepción del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Entonces nosotros, que ahora tenemos las llaves del reino de los cielos, pues esta, al ser predicada y hacer uso de la disciplina eclesiástica, pues algo maravilloso sucede. Porque cuando lo hacemos, personas que escuchan el Evangelio, la predicación de la palabra, al oír, ¿qué sucede, hermanos? Al oír la palabra de Dios, ¿qué viene? La fe. Y entonces, cuando llega la fe a esta persona, efectivamente viene también con ella el poder del Espíritu Santo. Así, hermanos, entendemos que entonces el significado de las llaves es la autoridad que Dios otorga a la iglesia, pero también es su revelación, la cual nosotros, al oír el Evangelio, pues llega la fe y el poder del Espíritu Santo. Tercer ítem. Jesucristo, juez final. Muy bien. Aunque la iglesia del Señor Jesucristo tiene la autoridad y el poder de atar y desatar, es Jesús quien juzgará a los vivos y a los muertos. Muy bien. Hermanos, esto es importante. Cuando se es predicada la palabra de Dios y hay disciplina eclesiástica, esto apunta a que Jesucristo, nuestro Señor, es el juez final. Es decir, la iglesia no tiene en sí este poder o esta capacidad de juzgar. Solamente hace la labor de la predicación y de la disciplina, porque es nuestro Señor Jesucristo que es juez final. ¿Entiende qué es juez final? Inicial, constante, final. Él es juez. Él es desde el principio juez
y desde siempre es juez. Eso significa. Por eso, amados hermanos, en nuestra iglesia lo más maravilloso y lo sano que es tener una iglesia que haga uso o que use las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son qué? La predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica. Muy bien. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos, hermanos? Allá en la parte de atrás. La predicación de la palabra y la disciplina eclesiástica. Muy bien. Siguiente diapositiva. Entonces ya vemos el cuadro, ¿cierto? Creación, caída, cruz, cielo. Y los eventos. Muy bien. Ya los primeros lo estábamos iniciando, que entendimos que en la caída, como todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto es tan importante lo que Dios hace con Adán y Eva. Les predica, les disciplina para que puedan ellos entrar al reino de los cielos. No hay otra manera, hermanos, de poder abrir el reino de los cielos para los que Dios eligió. Y no hay otra forma por la cual aquellos que no son de Dios no entren. ¿Qué sucede en la cruz? Un hermano que pueda leer. Ya hemos visto un evento de la creación, el de la caída, ahora el de la cruz. ¿Qué sucede ahí? Después de la separación del hombre y de Dios viene la reconciliación. ¿Sí? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Muy bien. Y a causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, los cielos y la tierra, ¿ahora qué es? Bendecida. Ahora es bendecida por causa de Él. Y algo importante aquí. ¿Se acuerdan que por la caída hay otro pueblo? Y no es el pueblo de Dios. Pero a causa de la obra de Cristo, ¿qué sucede, hermanos? Hay un rey, hay un rey, o sea, el reino de Dios se acerca a ¿quiénes? ¿A quiénes? El Señor Jesucristo, cuando dice, el reino se ha acercado, porque el rey está presente, pero se ha acercado a ¿quiénes? A los que Él ya escogió. Pero para que puedan entrar al reino de los cielos, hermanos, ¿qué toca hacer? ¿O qué hay que hacer, hermanos? Nada. Sí hay que hacer uso de las llaves. ¿Yo acercarme al reino de Dios? No, para que las personas que están dentro... acercar a otros. Exacto, sí, hermanos, gracias mi pastor. Para acercar a otras personas Pregunta diferente. al reino de los cielos, gracias mi pastor. ¿Qué debemos hacer? Predicarles y qué más? Y hacer uso de la disciplina eclesiástica. Muy bien, hermanos, y esto es algo muy importante porque sigue el cuarto evento. ¿Qué sucede? El cielo, ¿cierto? Va a haber un momento en que somos glorificados. Pero ¿quiénes son los que van a ser glorificados, hermanos? Los creyentes. ¿Y vamos a estar en dónde? En unos nuevos cielos y nueva tierra. Y vamos a estar por la eternidad. ¿En dónde, hermanos? Muy bien, hermanos, y esto fue a causa de la predicación del Evangelio y de la disciplina eclesiástica. Usted y yo, hermanos, estamos aquí a causa de eso, hermanos, de que Dios usa la predicación, pero se la da a personas ya que están redimidas para que hagan esta labor como nosotros. Nosotros tenemos la labor y el trabajo de predicar el Evangelio y de que la iglesia en la que estamos haga uso de la disciplina eclesiástica para que nuevos hermanos, o sea, para que nuevas personas entren al reino de los cielos o que no entren al reino de los cielos. Recuerden, hermanos, que la predicación del Evangelio tiene dos efectos. Que los que son de Dios y los que Dios eligió, Dios los llama por la predicación del Evangelio. Y Dios los afirma en la fe por medio de la disciplina eclesiástica. Pero los que no son, hermanos, no estarán en el reino de los cielos a causa de la predicación del Evangelio. ¿Aquí hay alguna pregunta, hermanos?
¿Qué significa las llaves de los reinos de los cielos? O sea, ¿qué son? Nuevamente, vamos, ¿qué son? Sí, muy bien. Y eso tiene unos significados. ¿Qué significados tienen? La autoridad que Dios otorga a la iglesia. ¿Qué más vimos? La revelación de la palabra de Dios. ¿Y qué más vimos? Que nuestro Señor Jesucristo, al que la palabra al ser revelada, pues conocemos que Cristo es el juez. Siempre, eternamente. Eso significa. Hay algo que la tradición reformada llama las llaves del reino. Sí. Y se traduce en los medios de gracia. Ahora, es interesante que aunque se dice pluralmente las llaves del reino, lo único que abre el reino de Dios, y que es el poder de Dios, es la predicación de la palabra. Pero cuando hay predicación de la palabra, de la mano viene la disciplina de Dios, o sea, están concatenados de tal manera. Cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, lo que inmediatamente se le da es la ley de Dios, y no solamente los 10 mandamientos, se le dan 313 mandamientos por lo menos, que tienen que ver con el hogar, con la ceremonia litúrgica y con vivir en sociedad. ¿Por qué razón? Porque la ley tiene que ser obedecida. La obediencia produce, es que la disciplina no es castigo, la disciplina tiene que ver con un ejercicio, sujeción, con obediencia, con hacer caso. Por eso lo que pelea todo el ser humano siempre es con rebelarse contra Dios y creer su propio Dios. Entonces yo creo en Dios a mi manera, yo leo la Biblia a mi manera, oro a mi manera, y la predicación de la palabra en ese sentido, o sea, las llaves del reino están de la mano de los medios de gracia, es todo lo que me acerca a Dios. Por eso es dentro de un contexto eclesiológico, porque Dios vino a salvar una comunidad, y esa comunidad es la comunidad del reino de Dios, el pueblo de Dios, o lo que llamamos nosotros iglesia. Entonces esto es muy interesante para nosotros, porque en la próxima clase hablaremos de predicación. Ajá. Y la siguiente de disciplina. De la disciplina. Pero ambos van concatenados, no pueden ir. Si yo estoy escuchando que Cristo es mi Señor, pues tengo que hacer caso. Si yo digo que Él es mi Dios, tengo que hacer caso a ese Señor porque es mi Dios. Pero es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Entonces yo estoy en deuda con Él. Por eso la situación del creyente inmaduro es no hacer caso. Llegar a la hora que quiere, hacer lo que quiere, y no es hacer caso. Pero en la predicación del Evangelio da fe, nace, añade, abre el reino de Dios. Pero una vez dentro del reino de Dios, esa vida es, usted lo dijo hace un rato, es práctica. Es práctica, sí, es disciplina, Por último, la diapositiva, ya estamos terminando. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver lo que significa cuando hablamos de la predicación. Un hermano que pueda leer la parte de escrito en negro, que es el significado de la predicación. ¿Es el medio? ¿Sí? Es el medio ordinario por el cual se comunican las buenas nuevas para entrar en el reino de los cielos. Muy bien, hermanos, entonces ese es el significado de la predicación, del evangelio, que es el medio ordinario por el cual se comunican las buenas nuevas para entrar en el reino de los cielos. Y aquí hay algo importante que yo coloqué que tiene que ver también con lo que hemos visto con los sacramentos. Recuerden que los sacramentos tenían 2 énfasis. Y es que uno es de pertenencia y el otro es de ¿cuál? De comunión. Muy bien, la predicación, al ser anunciado el evangelio, y si creemos, pues ya significa que pertenecemos a Dios por la predicación del evangelio. Ahora, ¿qué significa la disciplina? Otro hermano que lea.
Es la exhortación para reconvenir el camino. Muy bien. Entonces, la disciplina tiene un énfasis de que cuando somos en la práctica, en la iglesia, el ejercicio de obedecer la palabra de Dios, pues eso tiene un significado para nosotros. Es decir, que yo estoy en comunión con Dios. Pero el que no resiste la disciplina, el que aborrece la disciplina, pues evidentemente o manifiesta públicamente que no tiene comunión con Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos disciplinados en la iglesia, recordemos, pues yo tengo comunión con Dios. Por eso estamos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más para añadir? Que la disciplina sigue siendo la misma palabra de Dios Ajá. que nos da un nuevo orden de vida, nuevos mandatos, nuevas formas de vivir. Pero es la misma predicación. Es la misma predicación, sí, señor. Cuando se dice exhortación para reconvenir, oye, estás haciéndolo mal, ahora lo tienes que hacer a esta manera, la manera de Dios. A la manera de Dios. Y se está predicando a la vez. Bien, hermanos. Evidentemente, por eso es concatenada. Oremos, hermanos. Mi buen Dios y Padre Santo, muchas gracias por este momento tan maravilloso en el cual todos nosotros podemos ser edificados por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos una iglesia, esta iglesia local, Señor. Unos siervos que están dispuestos a servir. Hay un siervo, Señor, que es nuestro pastor Juan José Dávila, que ha sido apartado por ti, Señor, escogido por ti, preparado por ti, Señor, y puesto para que pueda Él enseñarnos tu palabra, es decir, hacer uso de las llaves del reino juntamente como lo debe de hacer la iglesia. Y también, Señor, ahí va de la mano la disciplina, porque ahí es donde entendemos, amado Señor, de que te pertenecemos, pero que también tenemos comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre Santo.